Me dejó en la puerta de embarque con la maleta y una frase corta, casi mecánica. Buena suerte. Se dio la vuelta sin mirar, su paso se perdió entre la gente y las luces brillantes del aeropuerto de Dubái. El eco de esa despedida me quedó pegado en la garganta mientras el anuncio de vuelo repetía números, destinos y horarios que ya no me pertenecían. Si te quedas hasta el final de esta historia, suscríbete y activa las notificaciones. Si te resuena, dale like y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Tu apoyo significa que otras mujeres podrán sentir que no están solas. No tenía teléfono, no tenía cartera. El pasaje que yo misma había comprado para ayudarla a empezar su vida en el extranjero todavía brillaba en mi bolso, pero las tarjetas estaban desaparecidas y mi cuenta fría. Al principio pensé que era un olvido, una confusión de viaje. Andrea siempre había sido impulsiva, cargaba su vida en una sola bolsa y se mudaba de una ilusión a otra. Pero su espalda encendió algo en mi intuición, y ese algo no era la esperanza, era vértigo. Recuerdo el aire acondicionado del aeropuerto, ese frío que se te mete en la nuca y te hace creer que la gente no siente. Había familias abrazadas, jóvenes que se despedían con risas, y yo, una mujer de 64 años, con las manos arrugadas por años de jeringas, vendas y noches en vela, sintiendo por primera vez que no tenía a quién recurrir. La gente pasaba. Un hombre me ofreció la palma de la mano para ayudarme a subir un peldaño. Otro me preguntó si necesitaba un taxi. Nadie preguntó por qué mi hija iba a Dubái y me dejaba sin un peso. En la sala de espera, sin saber qué hacer, me senté en un banco junto a una mujer que no hablaba mi idioma. Hablaba en árabe por teléfono, pero su mirada entendió la mía. Me sirvió, sin palabras, una taza de té caliente que olía a cardamomo. Fue la primera voz amable que tuve en horas. Cuando terminó la llamada, un hombre de aspecto sereno y traje bien cortado se sentó a mi lado. Tenía una bolsa con pan y un envoltorio con dátiles. Me miró con esa calma que parece última palabra tras una tormenta. ¿Estás sola?, preguntó, en un español con acento. Le dije que sí, que me habían dejado. Su nombre era Ahmad. Ahmad no me ofreció soluciones simples, no dijo ven conmigo, como los buenos personajes de los cuentos. Me dijo, quédate tranquila un rato, toma mi té, cuéntame si quieres. Hablar con él fue como abrir una ventana que no sabía que tenía clausurada. Recordé mi nombre, mi profesión, las noches en las que cuidé a enfermos que nadie más quería atender. Le hablé de mi trabajo en un hospital del que me jubilé hace pocos años, de mis manos, de las monedas que siempre faltaban al final del mes. Él escuchó, y cuando terminé de llorar me preguntó si quería venir a su casa hasta que resolviera algo. Acepté. La casa de Ahmad era grande y silenciosa, pero no vacía. Había libros, tazas de té sin usar y un pequeño jardín con un árbol de naranjas que perfumaba la brisa de la tarde. Fátima, la señora que mantenía la casa, me recibió con la misma calidez que el té de la mujer del aeropuerto. Me dio una manta y me preparó un cuarto pequeño pero ordenado. Por primera vez desde la despedida pude dormir sin la presión constante de no saber a dónde ir. A la mañana siguiente, mientras doblaba la sábana y miraba el jardín, pensé en Andrea con la claridad de quien intenta reconstruir las piezas de un rompecabezas. Ella había pedido ayuda para pagar su boleto. Yo le había dado el dinero porque era mi hija. Había alimentado su idea de irse porque creí que la libertad de un hijo se paga con algunos sacrificios. Nunca imaginé que esos sacrificios terminarían en un portazo. Nunca imaginé que la mujer que me crió a mí, mi propia madre, me había enseñado a dar hasta quedarme sin nada. Entonces entendí que ese hábito mío ya no me servía. Ahmad fue discreto, respiraba como quien ha sufrido despedidas antes y ha aprendido a no forzar el perdón. Días después me dijo que haría unas llamadas para ayudarme a averiguar qué había pasado con mis papeles y mis cuentas. No lo hizo por caridad bochornosa, lo hizo porque su mujer había sido abandonada años atrás por su propia familia y porque veía en mis manos la misma dignidad callada que había visto en su esposa. La investigación fue lenta y nunca expuso detalles que me humillaran. Le bastó un nombre, un número de cuenta
y la disposición de hablar con personas que conocían a Andrea. Las piezas se comenzaron a ordenar como sin querer. Ahmad contactó a una amiga que trabajaba en una institución financiera. La mujer, con discreción profesional, revisó movimientos y detectó transferencias frecuentes hacia cuentas personales vinculadas a la tarjeta que Andrea había usado. No hubo titulares ni escenas dramáticas. Hubo datos, cantidades pequeñas, regulares, estrangulando mi ahorro mes a mes. Mi pensión no era alta, pero era mía. Ver esos números fue como mirar una herida que no sangra ya, pero que duele cada vez que la rozas. Con la evidencia mínima en la mano, fui al consulado y a una oficina de atención social. Me dijeron que podía reclamar, que había procedimientos, que no era la primera vez que algo así ocurría. Ese conocimiento fue un alivio práctico y una primera palanca. No estaba sola, y había vías para recuperar lo que era mío. Mientras mi nombre volvía a ser palabra en documentos y no solo en mi memoria, Ahmad propuso algo que sonó improbable y a justo. Y si vuelves a trabajar, aquí hay un centro geriátrico que está por abrir. Un programa para cuidados integrales. Necesitan experiencia, no títulos recientes. Tú tienes eso. La idea me rozó con una mezcla de miedo y orgullo. ¿Volver a ser enfermera en mis 64? Pensé en mis manos, en la noche en que me jubilé y lloré sin que nadie lo viera. Pensé en la sensación de utilidad que me había arrancado de la vida la frase «buena suerte», y dije que sí. El centro era un edificio sencillo con ventanas grandes que dejaban entrar una luz cálida. Había salas con muebles que olían a nuevo y una pequeña sala de reuniones donde me presentaron a Ahmed como benefactor y a Dr. Hassan como director clínico. Él tenía los ojos pequeños y una sonrisa medida. Me hicieron preguntas técnicas. Yo respondí con la misma honestidad con la que cuidaba a las personas, sin pompa, con detalles. Les hablé de rutinas, de la importancia del cuidado básico, de cómo escuchar más que hablar. Les propuse algo que muchos consideraron arriesgado, un programa de integración familiar que no solo cambiara protocolos, sino que invitara a las familias a responsabilizarse de la dignidad de sus mayores. No se trata solo de higiene, les dije, sino de sentido. Ese término, sentido, movió calezas. Era la palabra que faltaba en muchas horas de cuidado profesional, la razón por la que uno se levanta temprano sin esperar recompensa. En las primeras semanas, cuando todavía me sentía un poco como una intrusa entre expedientes digitales y unas rutinas que habían cambiado desde que dejé el hospital, me dediqué a lo que sé hacer mejor, estar presente. Enseñé a las nuevas auxiliares a leer la mirada de un residente que no podía hablar. Les mostré cómo un gesto sencillo, como llevar una taza de té con la mano temblorosa en la correcta dirección, decía más que cualquier formulario. Dr. Hassan me llamó para decirme que los familiares habían notado un cambio. Es tu calidad, dijo, con la humildad de quien necesita creer que el corazón de un servicio está en sus trabajadores, no solo en sus máquinas. Fue la primera vez en meses que sentí que mi trabajo no era una deuda. Fátima, que ya no solo arreglaba las sábanas en la casa de Ahmad, sino que también venía a escuchar mis historias, se convirtió en mi punto de equilibrio. Ella reía con ganas y le contaba alguna anécdota de pacientes despistados de juventud. Me miraba con complicidad cuando hablaba de Andrea y me decía, «No es fácil, señora, pero usted tiene manos de sanar». Esa frase, repetida tantas veces, tuvo el poder de curar la vergüenza que me acompañaba. Empecé a soñar con plantar un árbol en el jardín del centro. Un naranjo sería perfecto, pensé. Con su fragancia atravesaría la rutina y recordaría a todos que las raíces también dan fruto. Mientras tanto, los hilos que conectaban mi vida con la de Andrea se tensaban. No quise, al principio, precipitar una confrontación. La gente me hablaba del orgullo mal entendido, del amor que se disfraza de control. Yo sabía que no quería venganza, quería una explicación y alguna reparación. Ahmad, con prudencia, me ayudó a coordinar una carta formal. Pedí cuentas, pedí devolución, pedí que Andrea explicara su decisión. No era una requisitoria pública, era una invitación a mirar lo que había sucedido con verdad. El simple hecho de enviar la carta me tembló las manos. No por miedo legal, sino por miedo a lo que encontraría en sus ojos si se presentaba la posibilidad del perdón. La respuesta no llegó de inmediato. Pasaron semanas en las que mi vida se llenó de tareas que me anclaron a la realidad. Planear horarios, enseñar una rutina de higiene respetuosa,
corregir protocolos que trataban a las personas como tareas en vez de como historias. Me sorprendió cuánto me fortalecía cada pequeño avance. Una mañana, después de una charla sobre manejo de medicamentos, una enfermera joven se acercó y me abrazó. «Gracias por no rendirse», dijo. Fue un abrazo que valió por muchos trámites y por las noches interminables en vela. Me levanté al día siguiente con la certeza de que reconstrucción no es un acto único, sino una acumulación de gestos. Y entonces llegó la llamada que cambió de nuevo el ritmo de los días. No era la llamada de Andrea, era del banco. Había una notificación, una investigación en curso sobre las transferencias y la promesa de que algo estaba moviéndose. Al mismo tiempo, una carta llegó al centro. Alguien había dejado un sobre con el nombre de Dolores y dentro había un papel escrito a mano. No era de Andrea, era de alguien que había trabajado con ella y que, viendo la situación, no quiso permanecer en la sombra. El papel contenía nombres, fechas, pequeños hechos que apenas dibujaban un mapa, pero era suficiente para dar un paso más. La verdad se estaba levantando, poco a poco, como la marea. En medio de todo, los nietos aparecían en migas de tiempo. Diego venía una tarde con la madre, Sofía con la abuela en otra, y en sus abrazos encontré la ternura que me consoló del todo. Los niños me miraban como si yo fuera la abuela que siempre juegan en sus cuentos, paciente, con manos limpias y contadoras de historias. Les enseñé a identificar las naranjas del jardín y nos reímos cuando la cáscara se quedaba pegada en los dedos. Esos momentos, sencillos, me dieron la fuerza para imaginar una vida que no girara en torno al permiso de Andrea. Entonces, un día soleado, mientras podaba una rama del naranjo del jardín del centro, recibí una invitación por mensaje. «Necesitamos hablar. Por favor, ven a mi casa». Era de Andrea. Mi corazón dio un salto que fue mezcla de miedo y de la curiosidad que siempre sentí por las personas que nos marcaron. No acepté ni rechacé inmediatamente. De noche repasé los meses, pérdida, ayuda, trabajo, pequeñas victorias. Me pregunté qué sería escucharla, me pregunté qué quería. Decirle, además de lo obvio, quería decir que no necesitaba compasión, necesitaba respeto. Quería decir que estaba cansada de pagar por las decisiones ajenas con mi tranquilidad. También quería decir que, a pesar de todo, no quería ver a mi hija destruida. La invitación quedó sobre la mesa como un objeto caliente. No era el clímax de la historia, ni la resolución final. Era una puerta que se abría con cautela. En el centro, mis pasos eran firmes. Había personas que dependían de mi experiencia, sonrisas que esperaba cada mañana. En la casa de Ahmad, la aceptación que me habían dado no era lástima. En el bolsillo, el pasaporte estaba siendo gestionado. La situación económica poco a poco volvió a la normalidad, pero la necesidad de cerrar con Andrea era un nudo que no me dejaba tranquila. Me preparé para la conversación, no con rencor, sino con la dignidad que uno recupera cuando ha vuelto a sentirse útil. Me cepillé el pelo con manos que sabían cómo calmar a un enfermo febril. Me puse un vestido sencillo, el mismo que usaba para las reuniones en el centro. Fátima me dio una taza de té y me miró a los ojos. «Usted decide los términos», dijo. Y en esa frase descubrí la libertad que había estado buscando. Establecer límites sin negar la posibilidad de reparación. Salí de la casa con el olor de las naranjas pegado en la ropa y la sensación de que algo importante estaba a punto de ocurrir. No sabía si la reunión sería un entierro de afectos o el inicio de una reconciliación con reglas. Solo sabía que, al menos por ahora, ya no estaba sola en la terminal de un aeropuerto, esperando que la vida decidiera por mí. Tenía trabajo, manos, amigos y un jardín que florecía. Y eso bastaba para caminar. La calle donde vivía Andrea olía a pintura fresca y a grasa de cocina. Era una casa que alguna vez había sido aireada por risas. Ahora las cortinas estaban corridas y una bicicleta oxidada apoyada contra la verja parecía vigilante del paso del tiempo. Me detuve un momento antes de tocar el timbre. Respiré hondo como quien intenta ordenar los pensamientos antes de entregarlos y recordé la taza de té de Fátima y su mirada clara. «Usted decide los términos», había dicho.
Aquella frase fue mi brújula. La puerta se abrió antes de que tocara. Andrea estaba ahí, pálida, con el cabello recogido en un moño descuidado, unos jeans que habían visto mejores días. Sus ojos se abrieron por un instante, como si no terminara de creer que yo hubiese venido. No hubo gestos efusivos, solo un silencio que había tomado el lugar de muchas palabras posibles. «Gracias por venir», dijo, y su voz fue apenas un susurro. Entré porque la invitación lo pedía, pero con la atención puesta en los límites que había trazado. La sala olía a café y a libros viejos. Había fotografías en las paredes. Andrea joven en una fiesta. Andrea con un hombre cuyo rostro ahora me costaba reconocer. Me senté en una silla firme, no en el sofá que parecía diseñado para conversaciones íntimas que ya no eran posibles. Andrea me ofreció una taza. La bebí despacio, como quien prueba la temperatura de una respuesta. Fue ella quien habló primera vez, sin rodeos. «Lo siento», dijo. «No sé por dónde empezar. Sé que hice daño, sé que las cosas se rompieron, pero no quería que llegaran a esto». Escuché. Dejé que las palabras llenaran el cuarto. No interrumpí. Cuando terminó, me incliné un poco hacia adelante. Había en su voz algo que no era solo culpa. Había miedo, vergüenza y un cansancio profundo. «Quiero que me digas la verdad ahora», respondí, sin adornos, sin protecciones. «¿Qué pasó con el dinero? ¿Qué transferencias?» Ella tragó saliva, las manos le temblaban sobre la taza. «Empezó como préstamos», dijo, «gente que necesitaba ayuda y yo los facilitaba. Y después me vi en deuda. No con tarjetas o juegos, no así. Me empujaron. Ricardo me empujó. Él decía que todo volvería si yo hacía lo que pedía. Me dijo que era por la familia, por mantener a ciertos proveedores y que la contabilidad se arreglaría después. Pero no lo hice sola, no fui la única que firmó, pero me usaron. Me usaron porque confiaban en que yo podía mover las cuentas sin levantar sospechas». Cada palabra fue una piedra lanzada a la superficie de una laguna tranquila, círculos que se expandían. Ricardo, el nombre encajaba con la foto, con el hombre cuya sonrisa ahora me parecía afilada. Pero no era mi nombre el único en la historia. Pensé en el sobre con el papel manuscrito que alguien había dejado en el centro. Nombres, fechas, pequeñas notas. Había manos que querían salir de la sombra. «Ricardo», pregunté, «¿él te obligó a firmar? ¿Te amenazó?» Andrea negó con la cabeza, pero no con convicción. «Amenazó, sí, pero no con pistolas ni con violencia física, con exponer cosas de mi vida, con arruinar lo que quedaba de mi reputación, con hacerles daño a las personas que quería. Me dijo que si no cooperaba, nadie me creería. Me convenció de que yo era el problema y que podía solucionarlo por cuenta propia». Hice silencio. Aquella explicación no exculpaba, pero ofrecía matices. Había en sus palabras un deseo torpe de protegerme a mí, de proteger a los niños, de proteger aquello que había quedado de la familia. Aún así, había consecuencias, y las vidas que resultaban dañadas merecían reparación. «¿Ya te habló el banco?», pregunté. Ella miró al techo, evitó mi mirada. «Sí, llamaron hace una semana. Me dijeron que había una investigación. Pensé en contar todo de inmediato, pero tenía miedo de que si hablaba sola nadie me creyera. Y entonces me quedé callada. Hasta hoy. En ese momento pensé en el sobre anónimo. No iba a mostrarlo como una prueba para imponerme. Lo guardé como una reserva de verdad que podría ayudar. O romper más cosas. Tenía que usarlo con cuidado. La historia no pedía venganza, pedía claridad. «Escucha», dije con voz firme. «Puedo escucharte y puedo acompañarte a hacer las cosas como se deben hacer, pero no voy a ser cómplice. Si vas a poner las cosas en orden, lo haremos juntas y con transparencia. Si vas a mentir o a ocultar a otros involucrados, no volverás a ver a los niños hasta que haya garantías. No por castigo, sino por seguridad». Andrea me miró como quien recibe un aliento inesperado. «¿De verdad harías eso?», susurró. «¿Me ayudarías?». No fue una pregunta para ganar compasión, fue una súplica para no quedar sola ante la avalancha. «Te ayudaré», respondí, «pero a mi manera. Primero, vas a decir todo lo que sabes. Segundo, vamos a anotar nombres, fechas, transferencias.
Tercero, si hay personas que hicieron lo mismo, tendrán que responder. No quiero que esto sea una venganza privada. Quiero que las cosas se restablezcan para quienes fueron dañados. Le expliqué el caso del sobre que había llegado al centro sin mostrar el papel para medir su reacción. Su rostro se contrajo. Alguien dejó pruebas en el centro, dije. No sé quién, pero eso puede ayudar. Si Ricardo u otros están implicados, están enredados más profundo de lo que piensas. Las manos de Andrea apretaron la taza hasta que las venas se marcaron en la piel. Era mi trabajo, dijo. Yo hacía las conciliaciones, manejaba los pagos pequeños, y cuando ellos me pidieron favores, lo hice pensando que podía arreglarlo después. Fue estúpido, fue falta de valor, y ahora temo que todo esto nos destruya. ¿Por qué no buscaste ayuda antes?, pregunté con suavidad. Tenía vergüenza, confesó, y miedo. Pensé que podía enmendarlo sola. La conversación avanzó como un lento cursor marcando territorio. Andrea fue dilucidando fechas, nombres, cargos, justificantes suprimidos. Ella hablaba y yo anotaba mentalmente, trazando un mapa que con suerte podría conducir a la verdad con el menor daño posible. Se habló de transferencias a cuentas que no registraban actividad legítima, de pagos a empresas fantasma, de proveedores a los que se les pagaba duplicado, de facturas que aparecían y desaparecían. Era un tejido de pequeñas trampas administrativas que acumuladas formaban un daño importante. Si me ayudas, dijo Andrea al final, prometo cooperar con todo. Ir al banco, ir donde haga falta, que me investiguen. No quiero que los niños paguen por esto. Su voz se quebró en la última frase. Pensé en los nietos, en Diego, que venía a veces con la madre, en Sofía con su risa franca. No quise usar su sufrimiento como moneda de cambio, pero sabía que protegerlos era mi prioridad. Primero, dije, necesitamos una lista completa. Segundo, harás una declaración escrita y firmada. Tercero, iremos al banco juntas. Y añadí con claridad, llevarás a alguien que sea testigo honesto, no Ricardo ni nadie de su círculo. Podemos hablar con Fátima o con Ahmad. Quiero que haya testigos que puedan dar fe de que esto se les hace con transparencia. Andrea asintió, como si el peso que llevaba hubiese encontrado un andamio donde apoyarse. Sacó su teléfono. Las manos le temblaron menos que al principio. Llamó a alguien. Era una llamada breve, turbia, susurrada. Al colgar, respiró y me miró. Dijo que vendría a la tarde, murmuró. Dijo que podemos hablar, que puedo contarle todo. Pero yo quiero hacerlo contigo primero. No quiero que me manipulen otra vez. Sentí la necesidad de marcar límites adicionales. Nada de encuentros a solas con Ricardo. Nada de acuerdos que no pasen por un registro. Y si él aparece en tu casa, me llamas y no lo atiendes. ¿Entendido? Ella me miró con gratitud y miedo mezclados. Entendido, dijo. Antes de irme pedí algo que no era pequeño, que no volviera a buscar a los niños si iba a estar en contacto con Ricard o con quienes la coaccionaban, que íbamos a priorizar la seguridad de ellos. Andrea aceptó sin protestar. Al salir de la casa, el sol había bajado un poco y la sombra de los naranjos se alargaba sobre la vereda. No sabía si aquello sería suficiente para curar lo roto, pero sabía que poner en claro las reglas era un primer acto de justicia. Y justicia, en mis manos, ya no era sinónimo de castigo sin proceso. Era ordenar los hechos, darles nombre y permitir que cada quien enfrentara las consecuencias. Volví al centro con la sensación de que algo había comenzado a moverse de verdad. Los niños saludaron cuando pasé por el patio y sus voces fueron un bálsamo. En mi mente, sin embargo, el mapa de nombres y fechas seguía trazándose, y en un cajón el sobre con la letra anónima aguardaba ser leído. Sabía que la próxima parada sería el banco, sabía también que habría más llamadas, que algunos se esconderían, que otros intentarían limpiar su nombre con gestos superficiales. Pero por primera vez en meses no iba a dejar que la vida decidiera por mí. Iba a decidir cómo enfrentar la verdad. Entré en la sala de reuniones del centro, donde la luz de la tarde daba un color dorado a las paredes. Allí estaban Fátima y Ahmad esperándome con esa calma que tienen los que ya han aprendido a sostenerse en medio de tempestad. ¿Cómo fue?, preguntó Ahmad sin prisa. Le conté lo esencial, no mentí ni edulcoré. Ellos escucharon, y cuando terminé, Fátima soltó un suspiro contenido y estrechó mi mano. «Haremos esto juntas», dijo. «Mañana vamos temprano al banco.
Había una decisión clara, había un plan rudimentario y había, sobre todo, la certeza de que la reparación exigiría pasos visibles. No era suficiente creer que el tiempo arreglaría las cosas, había que moverse, con documentos, con testigos, con dignidad. Esa noche, al cerrar el centro, fui al jardín y me senté bajo el naranjo. La brisa movía las hojas y dejaba caer una piel de naranja que brilló como un pequeño sol en la tierra. Pensé en Andrea, que ahora hablaba de su culpa y de su miedo. Pensé en los nombres del sobre anónimo, esperando. Pensé en Diego y Sofía, en Fátima y Ahmad, en la enfermera joven que me había abrazado semanas atrás. Todo aquello formaba un tejido del que yo ya no era solo una hebra frágil, era un hilo que sostenía a otros. Y supe que al día siguiente habría llamadas que atender, papeles que revisar, una visita al banco que exigiría calma y firmeza. También supe que no podía prometer milagros. Podía prometer, eso sí, verdad y límites. Eso bastaba para empezar. Amaneció con un cielo claro y el aire frío de la ciudad metiéndose por las rendijas de la ventana. Los niños ya estaban despiertos cuando salí. Sofía me trajo una taza de leche tibia y Diego, con la cara aún dormida, me indicó con el dedo el dibujo que había hecho en la mesa. Me sentí culposa por dejarlo sin desayuno caliente, pero me prometí que sería rápido. Habíamos acordado encontrarnos a las 9 en la sucursal del barrio, discreta, con unas ventanillas que miraban a la calle y una sala de espera modesta. Fátima y Ahmad llegaron puntual, como quien cumple con la cita de una operación. Sus rostros mostraban la calma aprendida y esa determinación serena que no necesita adornos. Entramos juntas al banco. El sonido de los pasos sobre el pavimento y el tintinear de la cadena de la puerta parecían amortiguados por la tensión. La recepcionista nos preguntó por la cita. Expliqué brevemente que veníamos por un asunto de aclaración de fondos del centro comunitario y que preferíamos hacerlo con testigos. Nos condujeron a un despacho pequeño, con un cuadro de paisaje y una máquina de café que humeaba en la esquina. Delante del escritorio, el gerente, un hombre de 40 y tantos, camisa bien planchada, nos ofreció asiento y escuchó sin interrumpir. Le expuse los hechos con la claridad que pude, faltantes en las cuentas, movimientos extraños, posibles firmas apócrifas. Entregué la lista que habíamos armado la noche anterior, cada nombre, cada fecha, cada transferencia sospechosa. Andrea había escrito su declaración esa mañana en la cocina, con la mano temblorosa, la hoja estaba doblada en mi bolso. El gerente la tomó, la leyó con la frente fruncida, y luego me miró como quien sopesa riesgos y procedimientos. Lo primero dijo, necesitamos que la firma que aparece sea objeto de verificación. Hay procedimientos que el banco no puede eludir por ley, revisión de las cuentas, trazabilidad de transferencias y, si procede, notificación a las autoridades. Pero puedo congelar, con orden judicial, ciertas operaciones si ustedes presentan un requerimiento formal. No pedimos milagros, respondí, pedimos transparencia, que se revisen los movimientos, que nos entreguen un informe y que, si hay indicios de ilícito, permitan que se haga una auditoría externa. Y mientras tanto, queremos que cualquier persona relacionada con los movimientos, si intenta acceder a las oficinas o a los fondos, quede registrada y se nos notifique. Fátima añadió con voz: queremos que todo quede por escrito y con testigos, que la declaración de mi colega Andrea conste en el expediente del banco. No toleraremos dilaciones. Ahmad hizo un gesto al gerente, mostró su documento y pidió que lo pusiera como persona de contacto. El hombre asintió con cierta formalidad y, tras hacer algunas llamadas internas, quedó en que prepararían un protocolo de actuación, copia certificada de los movimientos, acceso restringido a la cuenta del centro hasta aclarar y la posibilidad de solicitar medidas cautelares si se confirmaban irregularidades. Nos dieron una cita para dentro de 3 días con el departamento de cumplimiento. No era la respuesta contundente que habíamos soñado, pero era un paso tangible. Mientras rellenábamos los formularios, Andrea permaneció en la sala, los dedos entrelazados mirando la ventana.
Cuando terminó de firmar su declaración ante la recepcionista, sus hombros parecieron deshacerse en un suspiro. «Gracias», me susurró, «por no dejarme sola». Salimos del banco con la sensación de haber plantado una semilla. El sol ya calentaba y la gente pasaba con bolsas de compras. El barrio seguía con su ritmo, indiferente a los dramas que ocurren detrás de las puertas. Regresamos al centro caminando sin prisa. Charlamos de lo práctico, quién podría acompañar a Andrea en las entrevistas, cómo proteger los horarios de visita, qué decirles a los niños. Había una sensación nueva de orden. Habíamos convertido el miedo en una lista de tareas. Al entrar al despacho, me detuve a sacar el sobre anónimo que había dejado en el cajón la noche anterior. No lo había abierto todavía. Había preferido que el primer paso fuera poner en claro procedimientos. Necesitaba tener la mente fría antes de leer lo que podría encender más llamas. Ahora, con las manos que ya no temblaban tanto, rompí el sello. Dentro había una hoja doblada en 3 partes y un trozo de papel con números. La hoja contenía nombres, fechas y montos. No era un mensaje virulento, sino una tabla precisa. Al leerla, la sangre se me heló poco a poco. Entre las personas señaladas aparecía un nombre que conocía bien, un nombre que nadie esperaría ver en una lista de sospechosos porque era, hasta hace poco, pilar de la comunidad. Marcos Alvarado. El nombre seguía con más detalles, transferencias a cuentas relacionadas, fechas que coincidían con periodos en que el centro había recibido supuestas donaciones y una anotación manuscrita. Revisar fondos 2019-2021, consultas al proveedor Rosales y a contadora externa. Marcos, el hombre que algunas veces había venido a dar conferencias, el que había hecho donativos y había sonreído en las fotos junto a la mesa de Navidad. La tinta parecía decirme que la red de intereses era más ancha de lo que imaginábamos. Le mostré el papel a Fátima y a Ahmad sin palabras. Sus miradas, cuando lo vieron, se endurecieron. Fátima apretó los labios. «Esto cambia las cosas», murmuró. «Si es cierto, no estamos frente a una mala gestión aislada. Hay personas que usan el buen nombre de la comunidad para cubrir movimientos». Ahmad agregó, con la calma de quien calcula riesgos. «Tenemos que verificar cada transacción, y hay que ser discretas al hacerlo. Si alertamos a quien corresponda sin pruebas, se van a escabullir». Decidimos entonces un plan. Primero, pedir al banco copia certificada de los movimientos de las cuentas principales. Segundo, solicitar a la contadora del centro que haga un balance preliminar para cotejarlo con las fechas del papel. Tercero, mantener a Andrea protegida y sin contacto directo con quienes puedan presionarla. Y cuarto, reunir más información antes de confrontar a nadie en público. Había además una prioridad personal: hablar con la enfermera que me había abrazado semanas atrás. Si los nombres incluían proveedores y personal conocido, necesitábamos entender hasta qué punto la red se extendía. Mientras conversábamos, el teléfono del despacho sonó. Miré la pantalla. Número desconocido. Contesté sin preámbulos. «Diga», una voz conocida, bajo control, y con esa mezcla de amenaza y sonrisa que ya reconocía, dijo: «¿Vas a mover fichas, María? Me parece que se están complicando las cosas. Mejor no hagas ruido». Mi mano se cerró sobre el auricular con fuerza. No era la primera vez que Ricardo insinuaba vigilancia, pero ahora había más. La carta, el banco, el nombre de Marcos. Sentí que el aire se volvía más denso. «No vamos a aceptar amenazas», respondí con la voz lo más calmada que pude. «Estoy haciendo lo que corresponde. Si tienes algo que aclarar, hazlo por escrito y con testigos». Hubo una pequeña pausa, como si el interlocutor midiera sus opciones. «Haz lo que quieras», dijo, y colgó. Colgué también. El silencio que quedó fue pesado. Fátima apoyó la mano sobre mi hombro. «Tendremos que cuidar también a Andrea y a los niños», dijo. «Esto ya no es solo dinero, es poder. Y cuando hay poder, la gente reacciona». Asentí. Tenía la sensación de que, a partir de hoy, nada sería igual en el barrio. Habíamos abierto un hilo que podía desmadejar una red o quemar a quien se acercara demasiado. Miré a Andrea, que se encontraba en la sala con los niños jugando en un rincón. Nadie notaría, por ahora, que sobre la mesa había un papel que podía transformar amistades en sospechas.
Decidimos entonces convocar a la contadora para esa misma tarde y pedirle que viniera con los archivos. También le mandé un mensaje a la enfermera para verla al día siguiente. Quería hacerla parte del proceso, no como acusada, sino como testigo y, si aceptaba, como colaboradora en la reconstrucción de la contabilidad. No podía dejar que un nombre en una hoja anónima determinara la suerte de personas hasta confirmar los hechos, pero tampoco podía negar que la presencia de Marcos en esa lista abría la posibilidad de una traición más amplia. Salí del centro con la sensación de que el día había avanzado varios pasos. Pensé en cómo proteger a los chicos, en cómo respondería la gente si los nombres salían a la luz y en qué nivel de enfrentamiento estábamos dispuestas a llegar. En la esquina, una camioneta oscura se detuvo. No la vi con claridad, pero algo en la manera en que el conductor miró hacia la puerta me incomodó. No podía dejar que el miedo me paralizara. Volví a la sala y me senté en el naranjo por un momento. La tarde caía con un color más frío que la mañana. Una luz pálida teñía las hojas. Saqué otra vez la hoja anónima y la leí con calma, marcando con lápiz las fechas que coincidían con entradas económicas en el libro de caja. Había solidez en el patrón. No eran errores menores, sino repeticiones que delineaban una ruta. Mientras anotaba, el móvil vibró de nuevo. Miré la pantalla y un nombre apareció. Marcos Alvarado. El corazón me dio un vuelco. Contesté antes de poder pensarlo. ¿Sí? La voz al otro lado fue perfecta en su control, amistosa como quien llama para ofrecer ayuda. María, dijo, me han dicho que andas haciendo preguntas. ¿Nos tomamos un café? Me preocupa lo que pueda decir la gente. Hubo un silencio entre nosotros. El hecho de que Marcos llamara directamente significaba dos cosas. O bien estaba sorprendido y genuinamente preocupado, o estaba intentando medir cómo nos movíamos. Ambas opciones eran peligrosas. Podemos hablar, contesté, pero prefiero que sea en el centro, con testigos. Como quieras, dijo Marcos con una risa corta. Nos vemos a las 7. Te llevo un informe que tengo por ahí. No te pongas nerviosa, María, no te conviene. Colgó antes de que pudiera responder. Miré el papel una vez más. El trazo de su nombre me miraba desde la hoja como un reclamo. Sabía que la próxima reunión con él no sería una charla casual. Si había implicaciones, debería afrontarlas con pruebas sobre la mesa y con personas que no se dejaran comprar por sonrisas y palabras bien ensayadas. Colgó antes de que pudiera responder. Miré el papel una vez más. El trazo de su nombre me miraba desde la hoja como un reclamo. Sabía que la próxima reunión con él no sería una charla casual. Si había implicaciones, debería afrontarlas con pruebas sobre la mesa y con personas que no se dejaran comprar por sonrisas y palabras bien ensayadas. Guardé el sobre en mi bolso y cerré la ventana del despacho. Dentro, la ciudad continuaba su vida. Alguien barre la vereda, un perro ladra a lo lejos, una señora regatea verduras en la esquina. Pero en algún lugar de esas sombras cotidianas, decisiones se tejían que afectarían a familias enteras. Apagué la luz del despacho y fui al patio a decir buenas noches a los niños. Les di un beso, les pedí que se fueran a dormir temprano. Andrea me miró con gratitud y algo de temor. Antes de acostarme, marqué en mi cuaderno los nombres que necesitábamos verificar y la hora de la cita con la contadora. Había mucha tarea por delante y poca certeza sobre a quién podríamos confiar. Entonces, cuando ya estaba por cerrar la puerta del centro, escuché el motor de una moto que se acercaba y la voz del mensajero que llamaba a la reja. Me quedé inmóvil. No esperaba nada más por hoy. El mensajero entregó un paquete pequeño. Lo abrí con la sensación de que cada objeto podría ser una llave o una trampa. Dentro había una fotografía. Una foto reciente. Mostraba a Ricardo y a Marcos en un café, riendo, con un sobre en la mesa. En el reverso, una nota. No creerás lo que parecen hacer por nosotros. La pieza cayó en el silencio como una piedra. Miré la imagen una vez más y comprendí que la red no era solo financiera, era de pactos y favores, y que nos habíamos puesto de frente a personas dispuestas a protegerse. La noche llegó con un frío que penetraba hasta los huesos. Sabía que al día siguiente tendría que enfrentarlos con más que papel y acusaciones anónimas. Tenía que reunir pruebas, proteger a los débiles y preparar una estrategia que no me quebrara. Cerré la puerta del centro y me fui a casa con la sensación de que en cualquier momento alguien podría tocar la campana del peligro.
Cuando llegué, el teléfono volvió a sonar. Número privado. Contesté, y antes de que pudiera hablar, una voz grave y cercana dijo: «No hagas nada precipitado, María. A veces, lo mejor es respirar y ver quién se mueve primero». Era Ricardo. Esta vez, su voz no tenía prisa, tenía certeza. Colgó, sin esperar respuesta. Me quedé con el auricular en la mano, sintiendo el peso de la decisión, avanzar o retroceder. Y supe que no podía retroceder. Había demasiadas personas en juego. Al acostarme, repasé mentalmente los nombres, las fechas, los pasos que habíamos dado. Tenía la sensación de estar en el centro de un tablero donde cada pieza podía ser sacrificada. Cerré los ojos con la determinación de que al amanecer continuaríamos. Pero en la noche, la imagen de la fotografía y la voz de Ricardo quedaron clavadas en mi pensamiento, recordándome que la verdad, cuando se toca, trae consigo consecuencias que hay que saber sostener. A la mañana siguiente, María se despertó con la garganta seca y la cabeza llena de cifras. No abrió las cortinas. La luz gris de la ciudad se coló por una rendija y le pareció que todo fuera una escena comprimida, como si el mundo hubiese vuelto a su sitio cotidiano, mientras las piezas del otro tablero seguían cruzándose en silencio. Preparó café, repasó de nuevo la lista de nombres y dobló el sobre con la fotografía. Llamó a la contadora. Sofía Herrera aceptó verlas a las 10 en el centro. Le pidió que trajera copias de todo lo que hubiese revisado hasta entonces. Sofía respondió con calma profesional y un aviso que no admitía demora. «Traigo algo más que cifras, María. Es mejor que estés lista». Cuando llegó, Sofía entró con una carpeta voluminosa y la determinación de alguien que se ha enfrentado a balances que no cuadran y sabe dónde mirar. No era joven, su pelo entrecano y las manos con manchas de tinta le daban el aire de quien ha pasado noches en vela revisando libros. Se sentaron en la mesa grande del despacho, rodeadas por folletos del centro y las fotos de actividades comunitarias, como si la corrupción se escondiera en la simplicidad. Preparó café, repasó de nuevo la lista de nombres y dobló el sobre con la fotografía. Llamó a la contadora. Sofía Herrera aceptó verlas a las 10 en el centro. Le pidió que trajera copias de todo lo que hubiese revisado hasta entonces. Sofía respondió con calma profesional y un aviso que no admitía demora. «Traigo algo más que cifras, María. Es mejor que estés lista». Cuando llegó, Sofía entró con una carpeta voluminosa y la determinación de alguien que se ha enfrentado a balances que no cuadran y sabe dónde mirar. No era joven, su pelo entrecano y las manos con manchas de tinta le daban el aire de quien ha pasado noches en vela revisando libros. Se sentaron en la mesa grande del despacho, rodeadas por folletos del centro y las fotos de actividades comunitarias, como si la corrupción se escondiera en la simplicidad. Hubiese colado en la imagen misma del servicio. Sofía desplegó los papeles. «No es un solo movimiento», dijo. «Son muchos, pequeños, periódicos, pagos a proveedores que no existen o que coinciden con domicilios de casas de familia, empresas pantalla con nombres distintos que terminan en una cuenta que se repite. Fíjate en esto, transferencias mensuales en fechas exactas, casi mecánicas», señaló con el índice una columna. «Hay un patrón de personal que coincide con eventos organizados por el centro. No parece casualidad». María sintió un frío en el estómago. «¿A quién pertenecen esas cuentas?», preguntó. Sofía deslizó una hoja. «Algunas están a nombre de una sociedad con una dirección en el barrio norte. Pero mira esto, un giro mayor, reciente, con el concepto colaboración estratégica, firmado por R. Alvarado. No es el único documento donde aparece su firma. He pedido una certificación bancaria. Si nos la dan, esto deja de ser una sospecha». «¿Podemos presentarlo mañana en la reunión?», quiso saber María. «Con testigos». «Podemos», respondió Sofía, «pero necesitas protección para los papeles y necesitas que alguien moralmente respetable esté presente. Si Marcos se siente acorralado, no es un hombre que se detenga en verbalizar amenazas». María asintió. Había pedido a la mañana un favor a quien sabía que no fallaría, el padre Ramón, viejo amigo del centro y con cierta autoridad entre la gente.
Él había aceptado asistir como mediador. También convenció a Andrea para que viniera con la cámara de su teléfono por si hacía falta registrar algo. Andrea protestó, pero lo hizo. No era menor la necesidad de pruebas. La tarde transcurrió en tensión contenida. María repasó la estrategia. Hablar con calma, presentar documentos, pedir explicaciones. No quería que la reunión se transformara en un espectáculo. Quería respuestas. A las 6:30 cerró el centro y encendió apenas una lámpara. Todo debía parecer lo más normal posible. A las 7:00 Marcos apareció. Entró con la seguridad de quien cree dominar los espacios. Traía un sobre gordo que dejó sobre la mesa como si su peso fuera la prueba de su inocencia. Saludó con una sonrisa que no alcanzó los ojos. «María», dijo, «gracias por recibirme. Pensé que preferías hablar en un lugar más privado, pero está bien. Siéntate, por favor». María no se movió. A su lado, el padre Ramón tomó el borde de la silla y posó su mirada en Marcos con una calma cerrada. Sofía abrió su carpeta y dispuso las copias de los movimientos bancarios en el centro de la mesa. Andrea, con las manos ligeramente temblorosas, dejó el teléfono en modo grabación. «Vengo con papeles», comenzó Sofía. «Transferencias que no corresponden con servicios prestados, pagos a empresas sin actividad. Hay una firma que se repite, R. Alvarado». El color se le subió a la cara a Marcos por un segundo y luego se esfumó en una sonrisa fría. «¿De veras?», preguntó. «Interesante. ¿Quién te ha dicho eso?» «Nosotras lo hemos verificado», respondió María. «No son rumores». Marcos apoyó el codo en la mesa y abrió su sobre con teatralidad. De su interior sacó un informe plastificado y lo dejó frente a Sofía. «Lo que tienes es un intento de ataque. Aquí hay contratos legítimos, autorizaciones firmadas por el Consejo, facturas verificables. Si buscas a quién beneficia esto, mira bien», dijo. «Yo también puedo hacer preguntas». Sofía inclinó la cabeza y deslizó con un dedo sobre una de las hojas. «Puede que tengas facturas», replicó, «pero este patrón no sale de la nada. Mira estas transferencias, los importes, las fechas. Aquí hay un movimiento que coincide con la firma y con pagos a una empresa que, según registros, no tiene empleados». Marcos permaneció un segundo en silencio, midiendo la sala. Después su voz se volvió más dura. «Cuidado con las acusaciones falsas. Hay consecuencias por difamar». Padre Ramón intervino con voz templada pero firme. «No estamos acusando sin pruebas. Queremos entender. Si hay documentos legítimos, los veremos. Si hay irregularidades, se corregirán. Nadie tiene interés en destruir el centro». Marcos respiró hondo. Por un momento pareció que se contendría. Entonces, con una rapidez que sorprendió, se inclinó y recogió uno de los papeles. Intentó guardarlo en su chaqueta, como si quisiera arrebatar la evidencia. Sofía lo sujetó con la mirada y una función de años de rutina profesional. «No toque esa carpeta», dijo. «Es copia. Guardada en notaría, lo que quede en esta sala es testimonio». La tensión creció como un aleteo de peligro. Marcos apretó la mandíbula y su mano buscó algo en el bolsillo. No era un arma, pero su gesto bastó para que el padre Ramón se levantara con decisión. En la puerta, un golpe seco anunció la llegada de alguien más. Todo el mundo volvió la cabeza. Era Ricardo. Entró con paso firme y sin sonreír. Tenía una carpeta en la mano y algo en la expresión que no terminaba de encajar. Ni protector ni agresor. Un hombre en medio de la tormenta. Se quedó en el umbral midiendo y luego cruzó la sala con paso neutro. Se detuvo frente a la mesa, dejó su carpeta y dijo con esa voz que María había escuchado la noche anterior. «Me parece bien que hablemos con claridad. Yo también quiero que esto se aclare». Marcos lo miró, sorprendido por la simplicidad de la aparición. «Ricardo», dijo, «qué coincidencia». Ricardo no contestó a la ironía. Abrió su carpeta y sacó un documento que no esperaba nadie. Una lista de cuentas alternativas, contratos donde figuraban terceros beneficiarios. Algunos nombres eran de proveedores conocidos, otros de empresas pantalla. Había transferencias a fechas en que el centro organizó actividades en las que, según registros, no se contrató personal externo. «Esto no es un error», afirmó Ricardo. «Esto es una red de pagos que alguien vino abasteciendo por años.
Si todo esto es cierto, alguien pudo haber manipulado cifras. María lo miró. No sabía si creer en la ayuda de Ricardo. Había en su aparición un mensaje ambiguo, apoyo, pero a la vez recordatorio, de poder. Sin embargo, la evidencia sobre la mesa, la fotografía, las copias, las transferencias, se comió las dudas momentáneamente. Había demasiado para mirar hacia otro lado. Marcos se levantó de golpe, alzó la voz y dijo: «Si esto es una emboscada, pagarás por esto. No destruiré mi reputación por una maniobra. Y no permitiré que destruyan el trabajo del centro». Padre Ramón se interpuso. «No se trata de reputaciones, se trata de transparencia. Si has cometido errores, arréglalos. Si alguien te ha usado, dínoslo, pero no amenaces a quienes piden explicaciones». La discusión se tensó y hubo un momento en que la rabia de Marcos estuvo a punto de cruzar el límite. Dio un paso hacia la mesa y Sofía puso la mano sobre la hoja que mostraba la transferencia firmada. «Esto está certificado», dijo. «No es anónimo». Marcos hizo una mueca y sin más recogió su chaqueta. Antes de salir, dejó sobre la mesa un papel doblado que nadie había visto venir. Sus dedos rozaron la esquina y dijo: «Piensen en sus familias. No hagan ruido innecesario». Salió sin mirar atrás. La puerta se cerró con un golpe que sonó como una promesa. María se quedó mirando la calle por la ventana. Afuera, la ciudad seguía con su ritmo de siempre, como si nada hubiera pasado. En la mesa, la carpeta con las copias temblaba con la vibración lejana de un vehículo. Padre Ramón suspiró y rompió el silencio. «Esto no acaba aquí. Han puesto la primera ficha sobre la mesa y hay respuestas que no tardarán en llegar». Sofía juntó los papeles con cuidado. «Hay que duplicarlo todo y llevarlo a un tercero independiente», dijo. «Si la notaría tiene una copia, perfecto. Si no, que una firma externa lo certifique. No es solo cuestión de explicar, es cuestión de seguridad». Ricardo se acercó a María con un gesto que parecía a la vez conciliador y contenido. «Voy a ayudar a que esto salga a la luz, pero no como vocero tuyo», dijo en voz baja. «Si Marcelo o alguien más intenta contraatacar, tienes que mantener la calma. Y no lo hagas sola». María sintió el peso de su decisión. Miró a Andrea, que secándose las manos en las piernas parecía pequeña para el tamaño de lo que se enfrentaba. Respiró y por primera vez en horas habló con firmeza. «No voy a retroceder. No por mí, sino por la gente que confió en nosotros. Si nos quieren enredar con amenazas, lo conseguirán, pero no nos callarán. Preparémoslo todo y vayamos paso por paso». Esa noche, cuando cerró de nuevo la puerta del centro, María supo que la batalla apenas comenzaba. Aún así, al caminar hacia su casa, vio a lo lejos a un hombre que la observaba desde la esquina. No hizo gesto. Había aprendido que cuando la verdad se mete en la ciudad, siempre hay ojos que vigilan. En casa, Andrea se metió en la cama sin muchas preguntas. María dejó la carpeta bajo llave y volvió a mirar la foto que la había sacudido la noche anterior, riendo con un sobre en la mesa. La imagen ya no era solo evidencia, era un motivo que la impulsaba a no ceder. Antes de dormir, marcó 3 números en su cuaderno: notaría, periodista de confianza y el nombre de un abogado que una vez la ayudó pro bono. Si aquello era una red, tendría que cortarla por los hilos más pequeños hasta llegar al nudo. Y si alguien intentaba cerrar la boca de los que sabían, ella tenía que estar lista para que el cierre fuera demasiado visible. Al acostarse, el silencio se le clavó en el pecho. Afuera, la ciudad respiraba, y cada respiración le parecía un pulso que marcaba el tiempo para la siguiente jugada. Sabía que ya no bastaban las pruebas en las carpetas, hacía falta un movimiento público, respaldado por testigos y por documentación irrefutable. Y la gente del centro esperaba, sin saberlo, que ella sacara adelante la verdad. En la oscuridad, con la foto doblada sobre la mesa, María cerró los ojos. No tenía la certeza de ganar, pero sí la convicción de intentarlo. Y en la mañana que vendría, volvería a abrir la puerta del centro y subastaríamos la mentira con la única moneda que temen, la verdad compartida.